porque en medio del cansancio, Señor, muchos subimos a este lugar, Padre, para rendirte alabanza y adoración. Recibe, oh Dios amado, toda ofrenda de servicio, toda ofrenda material, toda ofrenda de adoración, Señor, es para gloria de tu nombre. Quita todo cansancio, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermano. Considerando esa pregunta que me inquietó al escuchar la palabra de esta hermana, meditando un poquitito en las palabras de Jesús a los religiosos de aquellos tiempos, me hizo ver la diferencia que existe entre la religión y entre el Evangelio de Jesucristo. Y me hizo comprender en medio de todo lo que quiero, o de lo que le quiero transmitir esta mañana, por qué fue que Jesús, hermano, le recriminó tanto a los fariseos, a los religiosos, el que violaran sus mandamientos. Y les dijo claramente que lo hacían porque se habían aferrado a las tradiciones de los ancianos, o sea, a las tradiciones de sus líderes en ese tiempo. Pero al considerar la palabra tradición, en el original aparece una palabra que es paradosis, que viene de una raíz o de una palabra que es paradidomai, y sus aplicaciones o sus interpretaciones son muy interesantes, porque en el verso 5 dice que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Quiero recordarle que Jesús venía a clavar en la cruz todo rito y toda ceremonia en cuanto a la ley. Lo interesante de los ritos y ceremonias en cuanto a la ley, como por ejemplo el sábado, como por ejemplo el lavamiento de pies, el guardar los días, las lunas nuevas, etcétera, los meses, eran parte de ordenanzas establecidas por Dios a través de Moisés, que a la postre iban a venir a ser invalidadas o clavadas en la cruz por Jesucristo. Pero en medio de esas ordenanzas que Dios había dado, que en realidad tenían cierto efecto en la vida del pueblo del Viejo Testamento, los religiosos o los líderes de ese tiempo le habían añadido ciertas cosas más que no eran necesarias y que es probable que Dios no las había establecido. Si nosotros vemos, por ejemplo, el sábado fue un día establecido por Dios, guardar el séptimo día. El lavamiento de pies era como figura de lo que ahora el Espíritu Santo hace cuando nosotros estamos sentados a la mesa, o sea, lo que usted está haciendo ahorita es cuando viene el lavamiento de pies a través de la palabra por el Espíritu Santo. Entonces, de una u otra manera, en el viejo pacto habían cosas que tenían una sombra, una figura para nosotros, que se iba a convertir en el original que es Cristo, y las multiformes maneras de ministrarnos a través de su Espíritu. Y es indudable que el sábado era solamente como una sombra del verdadero sábado, del verdadero reposo que es Jesucristo. La Escritura dice que Él es el día que hizo Jehová, y el Salmo dice día de alegría y de gozo. Es indudable que Dios no puso su gozo en un día semanal
o anual como el pueblo acostumbraba, el pueblo de Israel acostumbraba a celebrarlo, sino que puso su gozo en la persona de su Hijo. Él vino a ser ahora para nosotros nuestro día y nuestro gozo, nuestro sábado y nuestra semana y nuestro mes y todos nuestros años, ¿no? Pero de alguna manera hubieron ordenanzas que Dios estableció solamente como una sombra, como una figura para el original que habría de venir, que es Jesucristo. Pero en medio de todo eso, los religiosos de aquellos tiempos le añadieron algunas cosas que eran tradiciones, según el verso 5, de los ancianos. O sea, era prácticamente ordenanzas o costumbres que los líderes de ese tiempo habían establecido, y que de una u otra manera vino a convertirse en humanismo. Y ese humanismo los llevó a apartarlos de Dios. Los llevó, hermano, a alejarse de la perfecta voluntad de Dios. Y el mismo humanismo muy bien intencionado de los líderes, o quizá tal vez muy religioso, hizo que sus costumbres humanas los llevaran a violar la palabra de Dios, y así invalidaron la palabra, invalidaron el pacto, e hicieron que los hombres cayeran en costumbres que los llevaban de una u otra manera, por no realizarlas, a manchar su conciencia. Y al llevarlos, hermano, a manchar su conciencia, los convertía en religiosos apartados del cimiento de la palabra. El verso 5 nos revela que los fariseos y los escribas estaban tan parados o tan fundamentados en las tradiciones de los líderes, hablando de los ancianos, que el no hacer las cosas como ellos decían los llevaba a sentirse que estaban ellos desagradando a Dios. Por ejemplo, llegaban los fariseos y dice que ellos no comían a menos de que se lavaran las manos cuidadosamente. El lavamiento de manos era algo instituido por el Señor en la sombra del tabernáculo de Moisés. Cuando el sacerdote entraba a participar del pan al lugar santo, pasaba por la fuente del lavacro, y es indudable que se lavaba las manos y los pies, y entraba al lugar santo a participar de la mesa de los panes de la proposición. Pero no era el lavamiento porque el sacerdote tuviera las manos sucias, aunque en esa sombra y en esa figura sí era así. Pero para nosotros representa mejor algo espiritual, el lavamiento de nuestras manos, o sea, nuestras obras, el lavamiento de nuestros pies, nuestro caminar. Ellos, hermano, lo convirtieron en una tradición, y tan tradición fue que ellos, cuando antes de comer se lavaban totalmente las manos, y es posible que me imagino que eran tan minuciosos, tan religiosos, tan cuidadosos en eso, que quizá tenían hasta de esas cositas que usan para limpiarse las uñas, y que quizá hasta las uñas se limpiaban bien y se las ¿Cuántas veces lo hacían? ¿Quién sabe? ¿Cuántas veces lo hacían de tal manera que ellos cayeron en una religión? Ya no era lavarse las manos para comer con manos limpias, sino ellos pensaban que si no se